Buenos días a todos. Buenos días. Empezamos con el tema 45, hoy 21 de mayo. Vamos a hacer una recapitulación del tema anterior para alcanzar a entender el seguimiento que llevamos. En un lapso hice un comentario en que Dios no hace acepción de personas y toqué así ligeramente el capítulo Romanos 9:12, que no habla de acepción de personas, pero habla de que el mayor servirá al menor. Entonces, cuando empezamos a estudiar, hablamos de 3 enramadas. En la primera enramada, hablábamos conforme a Moisés. Hablábamos de que cuando entendemos en lo literal, así en lo literal, es el entendimiento de Dios en la palabra de Dios que nos dio y enfocamos a todo el mundo. ¿Sí? Es la palabra de Dios para todo el mundo, conforme a lo literal. Después en la segunda enramada hablamos de Elías. Recordarán que conforme a Elías es cuando se empieza a escudriñar las escrituras. Es en el segundo nivel en el cual se considera que está el grupo. Estamos escudriñando, buscando el entendimiento de la palabra de Dios para que Él nos dé la revelación. ¿Sí? Cuando llega la revelación, ya se mueve el entendimiento, ya no hay tropiezos en la palabra, ya no hay pecado, ya no hay molestias, ya no hay temor. Ahora pura edificación, por eso la palabra de Dios edifica, exhorta, consuela, porque ahora cuando llega la palabra de Él, el entendimiento que Él nos da, ahora ya lo entendemos todo para bien. Todo lo hizo Dios, todo. Vamos a Génesis, el primer capítulo, el último versículo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ok, todo lo hizo Dios, y cuando Dios vio todo lo que había hecho, todo lo vio bien, todo lo vio para bien. Nosotros, en sabiduría propia, en nuestro libre albedrío, buscamos esto es bueno, esto es malo. Nosotros seleccionamos. Pero Dios nos dice que todo es bueno. Entonces, ¿quién se equivoca? Dirán ustedes. Bueno, para Dios todo es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo en amor. Pero un padre que tiene hijos no los va a ver a ninguno malo. Los va a ver diferentes, sí, pero a ninguno malo. Algunos más malcriaditos, pero no malos. Sí, así es Dios con nosotros. Dios hizo todo y todo lo vio bueno. El hombre es el que busca y encuentra cosas malas. ¿Sí? De tal manera que aquí, en la segunda enramada, nosotros ya seleccionamos parte del mundo. Aquí es cuando gente dice, yo ya soy salvo, pero tú no. Fíjese, el egoísmo empieza a fluir, los egos. Yo sí soy salvo, tú no. ¿Por qué? Porque tú no te congregas, tú no haces obras, empiezan a sacar detalles en lo mundano, creyendo que el perfecto es uno y el otro, porque es diferente, no es salvo. Ahí el mundo ya se acortó, ya se hizo pequeño. Ahora son congregaciones. Por eso hay tanta religión, por tantos pensamientos diferentes. Pero no, para Dios todos son salvos. Para Dios todos. Pero para nosotros empezamos a hacer divisiones. Aquí la relación es Dios con una parte del mundo.
¿Sí? Ahora, la tercera enramada es Cristo. Ahí es la parte en la que debemos llegar. Es el proceso al cual debemos llegar. Allí en ese punto donde nos está hablando de Cristo Jesús, es la revelación de la palabra para el entendimiento de las Escrituras. Vamos a entenderlo así en Lucas 24:45. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Quiere decir que hay entendimientos. Pero este que es la revelación, viene de Cristo y es ¿para qué? La revelación es para que se comprendan las Escrituras. Sí, lo que Dios nos da es para que se comprendan las Escrituras. Sí, no para otra cosa carnal. Vamos ahí a Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga. ¿Y el otro que dice? ¿Qué sigue? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, fíjense. Todo lo que pidieren. En el arameo antiguo pedir es preguntar. Es preguntar. Todo lo que le preguntes a Dios orando, si crees que lo vas a recibir, Él nos va a responder. Él nos lo va a dar. Dar es responder. Nada más que en la carne se piensa, cuando andamos en la religión, pues yo necesito dinero. Se lo voy a pedir a Dios para que Él me lo dé. No está hablando de eso, no está hablando de satisfacciones a la carne. Está hablando de la edificación, pero al espíritu, no a la carne. Y la gente se ha agarrado a pide en la carne. Y de repente se desaniman porque Dios no les cumple sus peticiones a la carne. Pero están en la carne. ¿Cómo? Si yo ya le pedí un caballo. Usted que es ranchero, ¿verdad? Y no me lo ha dado. Bueno, es que está en la carne. Gente pide y es muy religiosa, vamos. Y dice, ¿por qué Dios no me contesta? Es que le está pidiendo pero a la carne. Pregúntele para edificación al espíritu y espere la respuesta y va a llegar. Vamos a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es, fíjese. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pregúntele. Pregúntele a Dios. Pero somos hechos a preguntarle al sacerdote o al pastor que está asesorando. Y aquí dice, pídala a Dios, pregúntele a Dios. Por eso en arameo es importante entender qué significan las palabras. Pedir es preguntar. Dar es contestar. Y dice, y Dios dará, Dios contestará. Pero contesta al espíritu, no a la carne. Entonces tenemos que ser más espirituales, porque el crecimiento es espiritual. Vamos a escudriñar un versículo en los 3 niveles. Vamos a 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne.
nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ok, fíjese, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo entiende usted? Así como lo entiende, que al cabo es un inicio, es el primer paso. ¿Cómo lo entiende? ¿No le llega a usted? A mí, Ajá. pues sí que ya no conocemos a Cristo como lo teníamos en el conocimiento anterior, sino que tenemos que crecer para ¿Cuál era el conocimiento anterior, según la carne? Era un hombre Era un hombre de carne y de hueso, carne y hueso y al sabe cual- usted la palabra. al cual crucificaron, Ajá. lo mataron para que se salvara el mundo, el egoísmo por delante. Bueno, entonces estamos escudriñando de Moisés a Elías. Ujú. Sí. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la debilidad. Sí, el espíritu dice la palabra. El espíritu a la verdad está dispuesta. La carne es débil. La carne es débil. Entonces, cuando dice, ahora ya no conocemos a Cristo según la carne, según la debilidad, pero no de Él, es la debilidad de nosotros. La debilidad es igual a ignorancia o temor. Ya no conocemos a Cristo en la debilidad o en el temor o en la ignorancia. Ya no conocemos a Cristo en la carne, que es la ignorancia. Ahora lo vamos a conocer en la revelación. Y esa revelación nos la va a dar Él si le preguntamos. Si le preguntamos a Dios, Dios nos va a dar la revelación. A ver, vuélvalo a leer para ahora sí aplicar que la carne es debilidad. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ok, a nadie conocemos según la ignorancia, que nos estamos refiriendo a la ignorancia de nosotros, sino que a nosotros ya no estar en la ignorancia, ahora lo vamos a conocer fuera de la ignorancia, y ya no va a ser carnalidad, sino va a ser espiritualidad. Ya Cristo ya no es carne, ahora Cristo es espíritu. ¿Sí? Ujú. Ya, ahora ya la revelación nos está diciendo que Cristo es espíritu. Y ahora sí se preguntarán usted, bueno, y si es espíritu, ahora ya entiendo que lo crucificamos creyendo que era carne, pero era nuestra ignorancia. Por ignorancia nosotros creíamos que vino un hombre hace 2017 años, lo tomó la gente, lo mató, lo crucificó y le hizo todas esas penalidades. Pero ya ese ya es tema pasado también, ya lo explicamos bien. Ahora ya no conocemos a Cristo según la debilidad, la ignorancia de nosotros. Ahora lo conocemos según la revelación que nos ha Amén. llegado. Ujú. ¿Se fija? Ese mismo versículo pasó por los tres niveles, que es Moisés, que es Elías y que es Cristo Jesús, la revelación. ¿Sí? Ujú. Así van a pasar todos. Así van a pasar todos. Por eso vamos a estos versículos que nos dicen que Dios no hace acepción de personas. El mayor servirá al menor, dije anteriormente. Y así es para todos y cada uno de nosotros. Ahora, esta parte del mundo se convirtió a un yo. Conforme a Cristo Jesús, la revelación es Dios y yo. Para cada uno de ustedes, la revelación es Dios y usted. Ujú. Aquí no entra el vecino. Por lo tanto, cuando la revelación llega, es Dios y yo. No entran los demás. Cuando Dios dice, Dios no hace acepción de personas. Vamos a ver estos 5 versículos rápidamente para confirmar que Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me escucha bien? 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ok, Dios no hace acepción de personas. Lo dice ahora Job 34:19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todos, como lo leímos ahorita en Génesis 1:31, todo es obra de la mano de Dios y no hace acepción de personas. Él es el mismo para todos y cada uno de ustedes. Amén. Sí. Ahora vamos a los Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Así es. Dios no hace acepción de personas. No. Y ya cerramos con Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ok. Estaba abriendo en internet el nombre de Jesús, de Jehová. Y está fuerte en una parte en la traducción. Jehová tiene varias connotaciones. Jesús. Una de ellas es el Salvador. Otra de ellas ya es carnal, es cerdo. ¿Es qué? Cerdo, Cerdo. sí. Otra de ellas es hijo de Zeus, hijo de Dios. Vamos por partes, está pesado, les dije. Incluso esta persona que traduce la escritura dice, seguramente debe ser una coincidencia. Dice, porque esto es una blasfemia. Dice, es una blasfemia. ¿Cómo que Jesús va a ser un cerdo? Seguramente es una blasfemia, dice. Pero casualmente significa lo mismo. Casualmente, el nombre en arameo antiguo de Jesús simboliza cerdo, pero también simboliza el Salvador. Entonces, al escudriñar las escrituras, a nosotros nos toca buscar la verdad, ir por la verdad. Vamos a leer Mateos del 8 al 28. Mateos del 8 al 28. ¿Mateo qué, tío? Del versículo 8, 28 al 32.
Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ok. 32. Bueno. Aquí hace parecer. Esta es una parábola. Hay que recordar que todo es hecho en parábolas. ¿Sí? Todo es hecho en parábolas. Nos habló por parábolas, por alegorías. Todas las escrituras. ¿Sí? Hay que recordar lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo la creación, todos estábamos aquí como espíritus de Dios. Toda la creación éramos de Dios. Pero luego todos pecamos y todos caímos en el infierno. Ya conocemos qué es infierno. Sí, todos caímos al infierno. Y luego estábamos en la parte espiritual. Esto es espiritual. Todos estamos en el espíritu ahí. Luego, aquí está el mundo. El mundo, que es a donde vamos a entrar todos. Pero necesitábamos la primera gracia de Dios. Y la primera gracia de Dios es que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Ahora ya podíamos entrar a la carne. Entonces dice la palabra. Y Dios le dijo a los demonios, aquí en esto, aquí estamos, espíritu, alma y demonios. Sí, pecado. Demonios. Pero ¿qué dice la escritura? Venían 2 endemoniados. El hombre estaba endemoniado, el hombre estaba en pecado. Por eso dice Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron, todos los que estaban con Dios, todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, cayeron al infierno. Entonces el espíritu y el alma estaban endemoniados, estaban en pecado. ¿Sí? Y la palabra les dice, salgan. A los demonios les dice, salgan de estos 2. Sí, es una orden de Dios, salgan de estos 2. Cuando Dios le dice a los demonios, salgan de estos 2, se está refiriendo al espíritu y al alma. Son los 2 endemoniados que vienen de lo alto. Y estos dicen, déjanos entrar a la carne. Déjanos entrar a la carne, al Verbo que se hizo carne. Y entran a la carne, ¿y qué dice? Y fueron despeñados al mar, al agua, al pecado. Y murieron ahogados. Ahogarse significa no producir fruto. Ese es el primer nivel de nosotros, que cuando entramos a la carne, caemos al agua, al pecado, y no producimos fruto. El fruto va a producirse cuando ya escudriñamos las escrituras, y cuando ya recibimos revelación. Por eso son 3 niveles, al 30, al 60 y al 100% de fruto. Bueno, aquí la carne son los cerdos. Es la relación que tiene el nombre de Jesús con cerdo. Dios no se equivoca. La religión hace que el hombre quiera cerrar sus ojos y decir, es una blasfemia, yo no sigo por ahí. ¿Se fijan? Los 2 endemoniados, al entrar a la carne, los espíritus, los demonios, entran a la carne.
Allí se quedó en la carne. Por eso dice Romanos 8:23, dice. No, 8:3. Romanos 8:3. Por cuanto Dios atrapó al pecado en la carne. A ver, vamos a... Romanos 8:3. 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Agarró, Dios atrapó al pecado en la carne. Por eso es que los espíritus, cuando los dice, déjanos entrar a esos cerdos, los cerdos eran la carne. Los demonios quedan atrapados en la carne. Y los dos endemoniados, que era espíritu y alma, quedaron libres. ¿Sí? Es la salvación que ya Dios nos dio. ¿Sí le está cayendo el 20? Vamos a confirmarlo ahora en Marcos. Marcos 5:1. Al 13. Del 1 al 13. Sí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle. Ok. Tenía su morada en el infierno, los sepulcros. Es lo inmundo. Y nadie podía atarle, nadie lo podía detener. ¿Veo? Ni aun con cadenas, Y aún con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Bueno, las piedras simbolizan los testimonios. Los testimonios que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios va a herir a esos muertos espirituales, les va a herir en su carnalidad. Por eso dice, e hiriéndose con piedras, con testimonios. Cuando ustedes empiezan a entender la revelación, les va a herir su religión. Ustedes van a decir, hey, dale, ¿qué pasó aquí? Esto me está ocasionando algo que yo no, me cuesta trabajo creerlo. Pero luego ya con Biblia lo confirman y dicen, híjole, está bien pesado esto. Pero vamos al entendimiento. Sí, por eso están siendo heridos ustedes, porque están en sus sepulcros y están recibiendo la verdad y no, carnalmente no les gusta, pero espiritualmente se están edificando. ¿Y luego qué dice? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ok, ¿quién le decía? Dios, la palabra de Dios. Le decía, sal de este hombre. Hombre es creación. La creación inicial está con Dios, después está acá. Le dice, sal de este hombre, sal de esta creación. Espíritu se refiere a los demonios. Sal de esta creación. Ahora, espíritu y alma somos nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y Dios es un alma también. Entonces Dios le dice, sal de esta creación. Pero nosotros no somos carne. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Juan 1:14. ¿Sí? Le dice, sal de esta creación, espíritu inmundo. ¿Y luego qué le dicen ellos? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Sí, son muchos los demonios. Ya sabemos que son muchos los que se encargan de hacernos que veamos los 7 que conocemos ahora como pecados capitales, pero en gran forma
para que de esa manera el que se incline por hacerlo carnal se confunda. ¿Y luego? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. A la carne, para que entremos a ella. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ok, el despeñadero es una roca grande, es un testimonio grande. Aquí tenemos el despeñadero, es Biblia. Aquellos que lo entienden en lo literal, esta Biblia lo van a entender para maldición, porque van a entender que Dios mata, que Dios es rencoroso, que Dios es mortal, que Dios es visible. Así lo van a entender en la religión. Totalmente equivocados, caen al mar. El mar simboliza el pecado. El agua terrenal simboliza el pecado, el temor. Y no produce no produce fruto. Sí, aquellos que la leen en lo literal van a enfocar su palabra en lo literal y no van a dar fruto. Necesitan esperar a la revelación. Confiar totalmente en que Dios les va a dar la revelación a todos y cada uno. Tener plena confianza. Entonces, los espíritus entran a las carnes de los cerdos, caen al agua y se mantienen en el pecado y no producen fruto. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiezan a escudriñar las escrituras, preguntan a Dios, Dios les responde, llega la revelación y es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Hasta que mueren. A la Bueno, ignorancia. Aquel que muere en ignorancia no llegó al nuevo nacimiento. Hasta que mueren a la ignorancia. La ignorancia. Okay. Lucas 8:27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahí nos detenemos. No vestía ropa, todavía no tenía carne. La ropa del espíritu y del alma es la carne, es el cuerpo. Este ropaje es mi cuerpo, es la ropa del espíritu y del alma. Allí nos está diciendo que la creación, el espíritu no vestía todavía ropa, todavía no tenía cuerpo. Estaba en los sepulcros. ¿Sí? ¿Y luego qué más? Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Acuérdense que nos dice 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, todavía ellos no moraban en el cuerpo, no tenían cuerpo físico, pues, estaban como espíritu. Luego, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. amén. ¿Se fija? Entonces, muchos demonios fueron los que recibió la carne. Y ahí también hacen mención de los cerdos. ¿En qué vamos? En el 31. Los otros dos, hasta el 33. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Un punto importante. Monte es circunstancias. Monte son circunstancias.
y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí dice lago, no dice mar, pero se refiere lo mismo al agua, al pecado. Y murieron ahogados. Ahogado quiere decir ahogarse, que no produce fruto. Es como la semilla que cayó entre espinos, murió ahogada y no produjo fruto. ¿Sí? Amén. Entonces ahí estamos ajustando cómo la palabra, conforme al antiguo arameo, aquí traigo hasta en internet lo van a encontrar como etimologías.dechile.net, signo mayor que Jesús. Ahí lo van a encontrar en esa página de internet. Igual, como está grabado, lo pueden poner pausa. Jesús viene de la etimología Iesous, I-E-S-O-U-S, Iesous. Como Yeshua. Y después con el tiempo cambia a Yeshua. Sí. En latín lo manejaban más los griegos. El latín es como lo van a encontrar el significado de cerdo. Jesús en latín, en el antiguo latín, significa, en la etimología griega, significa cerdo. También caballo, pero todavía no vamos a entrar ahí. Nada más teníamos que sacar el porqué, encontrarlo bíblicamente, el porqué se relaciona la palabra cerdo con la Biblia y cómo trabaja. Ok. Entonces, si se fijan, cuando todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, caemos en el infierno, en ese momento ya somos muertos espirituales. Y luego espíritu y alma entran a la carne y seguimos siendo muertos espirituales. Hasta que la revelación llega. Nicodemo en su tiempo era muerto espiritual, porque le dijo Cristo Jesús: en verdad te digo que si no naces de nuevo, o sea, si no le llega el nuevo nacimiento, la revelación, no vas a conocer el reino de Dios, la palabra. El reino de Dios es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, si no naces de nuevo, si no conoces la palabra de Dios, pues es como decirle, no lograste prosperar. Vas a morir y vas a morir en pecado. En tus pecados, no en pecados de otros, sino en los propios pecados. El pecado se traduce en ignorancia. ¿Sí? Amén. Bueno, por el día de hoy traemos más, pero yo creo que con hoy es suficiente. ¿Sí? Amén.